Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otra emisión de Ojalá. En esta ocasión vamos a hablar sobre la COVID-19 en República Dominicana y el mundo y sobre el inicio del año escolar en nuestro país. Un inicio de año escolar atípico porque ocurre en medio de una pandemia. De inmediato, para tratar este tema, damos la palabra a Roberto Rodríguez Marchena. Adelante. Ciertamente va a ser un año escolar atípico porque está marcado por la presencia, bajo el influjo de la COVID-19. Y efectivamente, tanto los centros privados como los centros públicos pues están abocados a evitar perder el año escolar. Porque miremoslo de esta manera. Lo que sucedió el lunes pasado, 2 de noviembre, pues es un intento del gobierno de la República Dominicana de evitar algo que se entendía podía suceder, como es la pérdida del año escolar, de que los niños, niñas, adolescentes de la República Dominicana perdieran la oportunidad de acceder a aprendizajes necesarios y poder aprovechar el tiempo, ¿no? Ese era el riesgo. En el sector privado las cosas son, digamos, diferentes porque se rigen por una lógica distinta. Muchas escuelas privadas pues iniciaron mucho antes eh, las clases y bueno, y la modalidad que están utilizando los centros privados es básicamente a través de tabletas vía este medio, por ejemplo, Zoom, para impartir la docencia. Si los alumnos pues se conectan con sus maestros a determinadas horas o en determinados horarios y reciben la enseñanza de sus maestros e interactúan para tratar de adquirir los conocimientos. Pero en el caso de la educación pública, pues los riesgos eran muchísimo mayores. Y el gobierno de la República Dominicana, pues, ha venido o decidió utilizar los medios de comunicación como la televisión y la radio para lograr llegar a los estudiantes de la República Dominicana. Evidentemente que aquí hay muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Son muchas las implicaciones, los requerimientos, ¿verdad? Primero, la formación de los maestros que no fueron capacitados para educar a distancia, eso es lo primero. Lo segundo, los alumnos que tampoco fueron preparados para aprender a distancia. Y entonces a esto, todo esto se agrega el clima escolar, porque los niños cuando salen de sus casas van a la escuela, se encuentran con sus amigos, permanecen en un aula donde hay toda una disciplina, todo un ambiente escolar propicio para el aprendizaje. Hay una relación entre los niños, ¿verdad? Y los maestros, una relación mucho más cercana, mucho más directa. La COVID pues nos ha puesto de repente, de golpe, ante una situación totalmente desconocida. Por lo tanto, los riesgos son mucho mayores. Primero, como ya decía, la no preparación de los maestros para este tipo de enseñanza, de los alumnos, de la no preparación para este tipo de aprendizaje, y se agrega otro elemento adicional, que es la conectividad. Es decir, usted tiene que tener la facilidad de que usted pueda acceder vía la radio, vía la televisión, en el momento en que se va a impartir la clase de un curso determinado para poder acceder a esos conocimientos. Entonces, también ahí implica un riesgo adicional, un tercer riesgo de que en ese momento no haya luz eléctrica, no haya conexión a internet para los maestros. Entonces, todo eso, pues de una manera u otra, conspira contra este esfuerzo válido, positivo, que todos tenemos que apostar al éxito del inicio del año escolar, de que no se pierda el año escolar, de que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan adquirir estos conocimientos y la COVID no termine por dañar, anular el año escolar, ¿no? Entonces, nos estamos debatiendo con esta situación. Hay informaciones de que el gobierno pues ha contratado canales de televisión, ha contratado emisoras de radio para tratar de organizar las enseñanzas, incluso canales dedicados a un curso determinado. Es decir, el quinto tiene tal canal, el sexto tiene tal canal, etcétera, etcétera. Impartir a horas tempranas y luego entonces repetir para por si los estudiantes no pudieron acceder en ese momento a la enseñanza. Hay otro elemento y un cuarto riesgo que quiero señalar y es el papel
de los padres, padre y madre. Muchas veces pues están en una situación de que son hogares con madre soltera, por ejemplo, y esta tiene que salir a trabajar. ¿Con quién deja a sus niños? ¿Quién supervisa ese aprendizaje? ¿Quién supervisa de que la conectividad es adecuada y que los niños puedan ejecutar, hacer lo que le indica el maestro? Es decir, un tutor, alguien cercano que esté ahí con ellos. También ese es otro riesgo, ¿no? Es decir, también, aún en el caso de que la madre pues pueda estar en el hogar o el padre pueda estar en el hogar, los padres no están preparados para ser maestros y maestras. Están preparados o han venido aprendiendo en el curso de los años a ser padres, pero no maestros y maestras. Entonces, esa es otra dificultad que sería un quinto riesgo que está enfrentando el año escolar. Mi posición, o sea, lo que deseamos todos los dominicanos y dominicanas es que pueda tener éxito, tanto en el sector privado como en el sector público, pero son muchas las amenazas que se ciernen. Ojalá se puedan superar muchas de estas y que esta COVID-19 no signifique una ampliación de las diferencias entre clases sociales de la República Dominicana, que es otro riesgo ante las diferencias, ¿no?, del hogar, de la accesibilidad, de la conectividad y evidentemente de la calidad de la enseñanza. De modo que apostamos a que estos riesgos puedan ser superados y que el año escolar pueda desenvolverse con relativo éxito, porque tampoco podemos hacernos grandes ilusiones de que este va a ser un año igual que los anteriores, sino tenemos que bajar las expectativas y entender de que es un año, como ya decía Frank, un año totalmente atípico. Gracias, Roberto. Ahora damos la palabra a Guillermo Ricard Calventi. Retos y desafíos del inicio de un año escolar en medio de una pandemia. Adelante, Guillermo. Saludos a todos, gracias por invitarme a su tan visto programa, por la oportunidad que me ofrecen. No, yo quiero referirme en particular al discurso con que se dejó aperturado el año escolar hace algunas, 48 horas, ¿verdad? Creo que el gran riesgo de la educación es, aún en medio, y más que nada en medio de esta crisis del coronavirus, del COVID, es que las decisiones queden en manos de políticos o de politiqueros. Si es a partir de lo que el ministro de Educación dijo, nosotros hemos resuelto, gracias al COVID, el 90% de los problemas de la educación dominicana, como quien no quiere la cosa. Es decir, se instruyó a ciento y tantos mil maestros en todo cuanto había que instruirlo. Todo se ha dispuesto de manera tal que se dividió al alumnado dominicano entre los que iban a estudiar por radio, entre los que iban a estudiar por televisión y entre los que iban a estudiar por el internet. Ya poco importa si es pública o es privada la enseñanza. Ya poco importa si es bilingüe o trilingüe. Ya poco importa si en realidad se va a aprovechar el tiempo de tal suerte que el tiempo mismo no era necesario, porque a pesar de todo, todo se supone que va viento en popa según los planes del gobierno y según el discurso de barricada del ministro de Educación, que es el mismo que está quitando directores nombrados por concurso de regionales, y es el mismo que con una serie de acciones innecesarias, incluyendo las famosas, ¿cómo se llaman? Las famosas flores estas que se dedicaron a comprar desde que llegaron. Yo pienso que aquí ni se va a aprovechar, lamento mucho ser azaroso en esto,
quiero compartir el buen ánimo de mi querido compañero Rodríguez Marchena, pero en verdad yo creo que se quiere engañar a la población. Se quiere engañar a la población. Y lo que se quiere es gastar todo cuanto se puede gastar para después decirme que en realidad, bueno, no pasamos PISA, que en realidad hemos retrocedido con respecto a PISA, pero que todo eso es por el COVID. Si todo funcionara como dicen que va a funcionar, incluyendo compañeros nuestros, pues nosotros estaríamos dando un salto olímpico hacia la educación del futuro. No tendríamos que seguir construyendo escuelas, no tendríamos que seguir construyendo laboratorios, no tendríamos que seguir juntando a nadie en grandes centros escolares, porque no es realmente necesario. Pero lo más interesante de todo esto, que se pretende una revolución educativa, por lo tanto, sin ir fundamentalmente al tema de los contenidos. Son los mismos los contenidos de ayer, a los que van a hacer. Y si esos contenidos son los mismos, realmente no eran necesarias todas las otras herramientas para que esos contenidos fueran aprendidos. Pues mira, yo pienso, queridos compatriotas, que aquí se está jugando a ponerle un bobo a todo el mundo. Vamos a gastar lo mismo en maestros, vamos a gastar lo mismo en el presupuesto del 4%, pero en realidad no hay que ir a las escuelas, no hay que tener todo el gasto que hay que tener. El año escolar se puede perder. Un año escolar no es una cosa para no perderse. Cuando llegue el apocalipsis, Fran, se van a perder peores cosas, se van a perder mayores cosas. Y en ese sentido yo entiendo que dejarle la agenda educativa a este grupo que ha llegado ahí a descomponerlo todo, pero que se ha visto envuelto en medio de esta situación, y ahí es donde la incompetencia va a ser mayúscula. ¿Es necesario todo lo que estamos gastando o no va a servir para nada? Yo no quiero ser un azaroso, pero creo que nos están poniendo un bobo a todos. Y para concluir este tema del inicio del año escolar en medio de una pandemia, ahora damos la palabra a Mabel Lemuniel. Adelante, Mabel. En medio de una situación no deseada por nadie, y en eso hay que estar bastante claros, el gobierno dominicano dando inicio formal al nuevo año escolar. Y como este es un examen muy difícil para todos, no nos vamos a detener en selección múltiples, sino en preguntas que esperan respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son los contenidos que se ofrecerán y cuál será la manera de evaluar que los contenidos están llegando como deben a los estudiantes? Prometimos aportar contenidos útiles, dijo antes de ayer el ministro en el acto de lanzamiento. Y para ello se han puesto en marcha 25 cátedras para llenar de contenidos curriculares lógicos y trascendentes el cascarón vacío de la tanda extendida. Se habla de esas cátedras para llenar ese vacío o ese espacio de tanda extendida, pero hasta el momento, según tenemos entendido, el horario de este año escolar será solo de 4 horas vía televisión. Parece ser indispensable que enseñemos a los muchachos a cuadrarse para batear o a correr o tenis de mesa, mientras aún no tenemos garantizado que recibirán los contenidos de materias tan básicas como lengua española, matemáticas, ciencias sociales y otras. Y mientras aún no tenemos todo eso garantizado, los muchachos contarán con cátedras de merengue y aprenderán a quechar, eso sí. Pero además, uno quisiera saber cuál es el criterio para elaborar las famosas cátedras. Otra pregunta, ¿habrá algún sistema de monitorear los estudiantes para saber su progreso y que eso afecte positivamente sus récords? Otra pregunta muy importante, ¿qué pasará con niños y niñas con alguna condición especial? Otra pregunta, ¿cómo puede un padre que apenas llegó a un séptimo de primaria acompañar a sus hijos e hijas en esta nueva realidad educativa? ¿Cómo podrán supervisarlos si también tienen que salir a trabajar sin consideración y sin flexibilizar sus horarios de trabajo? ¿Cómo vamos a acompañar a los más pequeños
cómo vamos a validar sus aprendizajes y cómo vamos a protegerlo, incluso, de los peligros en línea. La televisión como medio educativo. ¿Ya se demostró cuál es su efectividad? Si de manera presencial y con seguimiento directo de los maestros y maestras en las aulas de clases existían muchísimas lagunas, imaginémonos entonces el cuadro que tenemos en este momento. ¿Cómo se garantizará el aprovechamiento de los contenidos para que el estudiante no vaya a reprobar este año, no repruebe el curso y no se afecte su récord y el desarrollo académico del estudiante? Esta nueva realidad nos llega, además, que no se nos olvide, con nuevos directores de distrito, nuevos, puestos contra la ley, que no se nos olvide tampoco, y por una orden departamental de este nuevo ministro. 15 de los más reconocidos productores de televisión trabajan para convertir los currículos escolares para esta plataforma televisiva que ofrecerán docencia. Hemos reactivado la industria de la televisión. Ojo, hemos reactivado la industria de la televisión. Hablemos también de los cuadernillos que fueron entregados en todo el territorio nacional, según explicó el propio ministro a todo el país y al propio presidente sentado en ese acto. Pero vamos al cuadernillo, porque yo les tengo detalles. Miren. Y de verdad que me sorprendió. Me dieron el cuadernillo de uno de los estudiantes y tiene 15 páginas. 15 páginas. Mira el cuadernillo acá. Tiene 15 páginas. 15. Lo cual es el material de apoyo de un mes de clase, de lunes a viernes, y de las 4 materias. Y así es, un cuadernillo, 15 páginas para 4 materias durante todo el mes. Perder un año de clases, un mes, un día, un minuto, no es aceptable para nosotros. El plan se ha venido cumpliendo meta por meta, indicador por indicador. Nos propusimos capacitar al personal docente, y eso también se ha cumplido. ¿Se ha cumplido, señor ministro? Este es el momento y la edad para garantizar la educación de nuestros alumnos. Y visto todo lo anterior, lo está, señor ministro. Hay muchos detalles que no quedan del todo claros, ni siquiera leyendo el plan puesto en marcha en la página web oficial del Ministerio de Educación. Mientras tanto, saquen lápiz y papel, que el examen va a comenzar. Pasamos del inicio del año escolar a hablar sobre la COVID-19 en República Dominicana y en el mundo. Conversamos en una interesantísima entrevista que colocaremos en la descripción de este video con el doctor Sergio Sarita Valdés, eminente médico forense de la República Dominicana. Vamos a compartir un fragmento de esta entrevista. Bueno, pues este virus se adapta y viene y embiste a la especie humana en un momento crítico, porque lo hace precisamente cuando nosotros hemos descuidado el tema grande de lo que hemos insistido en llamar la salud preventiva. Mira, la tendencia hoy universal médica no es lo que era hace 3 o 4 siglos, que desde los tiempos de Hipócrates, y ya vamos a hablar de muchos años, vamos a hablar ya llegando a milenio. El médico era un personaje dedicado a curar enfermos. Ya no. Sigue curando enfermos porque la gente se sigue enfermando, pero los avances de la ciencia permiten prevenir una gran cantidad de enfermedades a través de vacunas y de modificaciones en los hábitos y en las costumbres de los humanos que nos han liberado, por decirlo así, de enfermedades que antes eran mortales y ahora prácticamente son inexistentes gracias a la poliomielitis. Ya no hay poliomielitis. ¿Por qué no mata ni paraliza la poliomielitis? Por la vacuna. Entonces, la llegada de las vacunas y el hecho de que una mujer embarazada es atendida y al nacer el niño se empieza a inocular, hay una serie de enfermedades que ya son historia, pero que ya en la realidad no existen. Ahora, descuidemos las vacunaciones, descuidemos la prevención, descuidemos la promoción de salud y volvemos a caer en los tiempos de Hipócrates, a tratar enfermos y no a promover hábitos saludables. ¿Dónde viene esto con el coronavirus? El coronavirus se detecta en una provincia de la China y ellos tardan unos meses en saber cuál es el germen y de dónde proviene el germen. Inmediatamente, sabiendo que se va a extender y que se está extendiendo,
informan a la Organización Mundial de la Salud. Señores, tenemos un virus mutado, un virus transformado para el cual no hay vacuna. Fíjate que los países que estaban más cercanos, sabiendo ya algo de lo que es pandemia, inmediatamente hicieron un cerco. Pero el cerco no fue suficiente porque de ahí se metió a Europa. Todo el daño que hizo en Italia, el que hizo en España, el que ha hecho en Alemania, en Inglaterra, se expandió, pero España e Italia sufrieron el golpeo más grande, especialmente las personas envejecientes, que se pudiera decir que hubieron zonas donde se acabaron todos los envejecientes, porque esta pandemia golpea duro a las personas que tienen su sistema inmunológico más débil, y los ancianos y las personas con discapacidades y ciertos problemas de defensa orgánica son las primeras víctimas mortales de la infección. Bueno, de Europa, en un momento determinado, nosotros tenemos relaciones muy de cerca, turismo con Italia, con España, y de ahí esto viene para acá. Pero igualmente se fue al resto de América y especialmente en los Estados Unidos, donde asombrosamente el país más poderoso, pero eso sí yo lo sabía, que el sistema sanitario norteamericano tendrá mucho dinero, pero en términos de prevención, en términos de atender a los sectores más débiles, es uno de los sistemas médicos sanitarios más débiles. ¿Por qué? Porque es a base de dinero. Los multimillonarios tienen de todo, hasta para cambiarse el corazón, los pulmones, comprar un hígado, sí, pero no en términos de prevención a nivel de la sociedad en grande. Entonces, negros, hispanos, blancos, pobres, clase media baja, todos están expuestos a las enfermedades, y eso fue lo que el coronavirus hizo. Decirle a los norteamericanos, mira, los negros, los hispanos, los pobres, los blancos pobres van a sufrir la consecuencia. Ya ustedes ven que ya por encima de 200,000 muertos. Recordamos que la entrevista completa al doctor Sergio Sarita Valdés está disponible en la descripción de este video. Así llegamos al final de esta emisión de Ojalá. Cumplida la tarea, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse en nuestro canal de YouTube Ojalá Multimedia. Hasta la próxima.